Hoy os hablo de un nuevo proyecto relacionado con el talento de las startups en primeras etapas. Lo vemos ahora. Hola, nos vamos acercando al final de estos vídeos y aún me queda algún proyecto por desvelaros. El proyecto que hoy os cuento se llama Soft Skill Startups y este nombre tan raro viene de un problema muy grande por el que desaparecen muchas startups en primeras etapas. Y esto al final, ahora os lo voy a contar, no es algo que lo diga por sensaciones, sino que lo digo por datos. Como sabéis, yo llevaba una incubadora de startups donde uníamos a personas que no se conocían para lanzar nuevos proyectos. Y cuando ya llevaba un año, en verano, dije, bueno, voy a investigar qué ha pasado con cada una de las 101 personas que habían pasado por esa incubadora. Estuve mirando datos, estuve mirando, pues bueno, al final por qué, por ejemplo, había personas que seguían, por qué había personas que se habían ido, qué personas habían marchado cuando tenían equipo, cuando no, y los datos fueron bastante reveladores. Cuando pensamos que emprender en startup es algo muy complicado, es así. Las estadísticas nos dicen que, bueno, que al final 8 de cada 10 normalmente no llegan a los objetivos con los que habían nacido, ni se han acercado y han muerto, digamos, han desaparecido los proyectos bastante pronto. Y cuando buscamos en internet sobre la desaparición de las startups, sobre qué es lo que ocurre, muchas veces los resultados que nos aparecen, o la creencia también un poco popular, es el que no ha habido un modelo de negocio realmente interesante para el mercado, que es así, que las personas no han desarrollado la tecnología adecuada, que no han hecho el suficiente marketing, que no han levantado pues, la cantidad de dinero necesaria para hacer crecer su producto, que bueno, que al equipo quizá pues, le faltaba algún perfil o alguna habilidad, que no han tenido una buena ejecución, y todas ese tipo de cosas son verdad y las hemos vivido con muchos proyectos. Sin embargo, hay un tema que se que se obvia y que no se trabaja normalmente, y es el tema de las habilidades personales. ¿Esto en qué redunda? Bueno, pues al final, cuando yo hice el estudio de esos 101 emprendedores, vi que la mayoría de equipos que no habían conseguido pues, constituirse o realmente tener éxito en el mercado, incluso algunos que habían tenido éxito en el mercado, lo habían dejado en la mayoría de los casos, estoy hablando más de un 60%, por problemas entre el equipo o por falta de alineación entre el equipo. Es decir, al final había un aspecto que era que había gente que no tenía la misma visión del proyecto, había gente que igual no le quemaba suficientemente la idea, había pues eso, diferencias de criterio y diferencias de opiniones, y a veces en los equipos se creaban bandos, y al final el comportamiento humano, digamos que estaba matando muchos proyectos, ¿de acuerdo? Cuando la formación normalmente iba hacia que hiciesen mejores negocios, hacia que hiciesen un buen marketing, hacia que desarrollasen una mejor tecnología, pero al final los equipos fallaban en la propia base, ¿no? En que no se consolidaban. Y esto, bueno, no solo pasa en startups, sino que pasa en muchas empresas, y quien haya emprendido, o personas que hayan emprendido varias veces, hablad con ellas y que os digan a ver si no han tenido en algún momento problemas con socios, ¿no? Con gente con la que se ha asociado. Bueno, yo al ver esta situación lo que hice fue pensar en cómo atajar esa situación, por una cuestión de resultados, es decir, no estábamos consiguiendo los resultados y al final los datos lo que me decían era que la mayoría de equipos no desaparecía por el mercado, sino que desaparecía porque al final había problemas dentro del equipo o no se alineaban lo suficiente. Lo que pensé fue hacer un programa que al final durante 2 horas cada 2 viernes tocase algún tema importante para el talento, es decir, al final para los equipos. Pues por ejemplo el autoconocimiento de la persona, el alinearte con tu equipo, el tener una visión clara, el gestionar el miedo, el enfrentarse a los problemas, al final el ser más productivo, cosas que al final en los equipos, bueno, en este tiempo no podríamos hacer un gran super desarrollo ni un gran cambio, pero por lo menos cuando hubiese algún problema se podían dar cuenta y tener alguna herramienta rápida para usar. Esto creo que es súper importante. Claro, cuando esto se lo plantea a la gente que emprendía, muchos me dijeron, Jorge, yo quiero vender más, a mí esas historias me parecen una pérdida de tiempo. Luego, curiosamente, son equipos que han desaparecido por temas en el equipo, ¿no?
pero incluso hay poca, o sea, en el mundo startup hay poco tiempo y esto es como un tema que no se quiere atender, porque bueno, esto le pasa a los otros, pero a mí no me va a pasar. Y realmente es un tema que se trabaja. Yo, como suelo decir, Rafa Nadal cuando va al Roland Garros no está todo el día pegando raquetazos cuando va a entrenar a Barcelona, sino que, como veis, hay mucha preparación mental. Y a veces en el tema de startups es algo que no se trabaja porque al final se cree que hay otros aspectos muchísimo más importantes. Entonces, al final, con Jon e Íñigo, que les conocéis, empezamos a desarrollar un programa de 10 sesiones, eso cada 2 semanas, y la verdad que la gente que se implicó, es cierto que era algo que, bueno, que les hizo trabajar varias cosas, y que ha habido personas que incluso no es que le haya valido para el proyecto, sino para situaciones personales, a veces también bastante difíciles. Entonces, bueno, la verdad es que por otros motivos también, o sea, no solo por esto, los resultados empezaron a ir mejor, y yo creo que fue un plus, un valor añadido que tuvimos en ese momento en la sede de Bilbao. Bien, una vez se acabó Demium, dijimos, bueno, este programa que habíamos sacado entre Íñigo, entre Jon y yo mismo, al final esto lo tenemos que abrir un poco más al mundo. Entonces, bueno, lo estamos trabajando, no es el proyecto para cada uno, digamos, en el que más horas dediquemos, pero sí un proyecto que nos hace mucha ilusión y al que le estamos poniendo foco y en el que llevamos trabajando pues desde hace meses. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? Bien, pues ahora lo que estamos diciendo es vamos a coger ese conocimiento, lo vamos a paquetizar, lo vamos a hacer en un libro, lo vamos a hacer en vídeos que puedas ver en internet y que puedas trabajar con tu equipo, y también puntualmente en formaciones, ¿de acuerdo? Entonces, al final, este programa lo que va a hacer es que las personas que están empezando un proyecto puedan trabajar también esas habilidades blandas, esas soft skills, para darse cuenta de cosas importantes que normalmente el día a día no les deja, y que cuando tengan algún problema con el equipo o empieza a haber alguna diferencia o vean que no tienen la misión alineada, ¡pum!, tengan herramientas para volver a poner el foco. Así que os dejo aquí la página web, lo podéis ver. Yo os recomiendo que si tenéis un equipo emprendedor, me da igual que sea una startup o lo que sea, que empecéis a trabajar estos temas, porque si no os los vais a encontrar, y esto es así, yo lo he vivido en mis propias carnes. Y este es el proyecto de hoy, Soft Skill Startups. Ya hablaremos más y iré desvelando más cosas, hoy solo os lo quería presentar, y nos vemos mañana.